decíamos que estamos viendo los conceptos de programación orientada a objetos, pero ya aplicados, aunque sea de manera muy simple y pues son ese primer ejercicio, ya aplicado a un pues a un problema, ¿verdad? Bueno, entonces el problema fue el del octoedro. Decíamos que sí hay cierta relación entre los datos de entrada y los atributos. O sea, aquí los datos de entrada coincidieron con los atributos. Y con los datos de salida y los métodos. Y aquí, bueno, los métodos, recordemos, como dice aquí las notas, los métodos definen la funcionalidad del objeto, qué hace el objeto, calcular área y calcular volumen. Y los atributos definen qué tiene. ¿Qué tiene? Pues longitud, altura y profundidad. Ahora, a no ser que nosotros hayamos hecho el diseño, pues, por ejemplo, adelante. Por ejemplo, si yo digo, la clase escáner, pues yo no sé qué atributos tiene realmente. ¿Qué es lo único que conozco de la clase escáner? Pues los métodos que son públicos, bueno, que están expuestos. Bueno, entonces, ya con eso nosotros creamos una aplicación que la voy a... Dejen cerrar todo esto porque me va... Me va a confundir aquí. Bueno, entonces vamos a recuperar nuestro ejercicio. El proyecto fue el último de PA, aplicación octoedro. Que dijimos que solo a este le vamos a poner todos los demás van a ser ya Bueno, entonces, recordando, la codificación que hicimos de la clase, pues la podemos revisar ya aquí en este archivo. Este archivo se llama octoedro porque así es la clase. Por default, el nombre del archivo es igual que el nombre de la clase, por default. Aquí el archivo se llama octoedro.java. Acuérdense que .java es la extensión del código fuente de Java. Y en la clase se llama octoedro. Es lo digamos, lo normal. Bueno, entonces vamos a checar aquí. A comparar contra nuestra clase. Ahí está la clase. Vemos que aquí están los atributos. También por estándar yo pongo cada atributo en un renglón distinto. Y luego acá están los métodos. Decíamos casi al final de la sesión anterior que por qué razón los métodos no tienen como atributos longitud, altura y profundidad. Si recuerdan, hicimos un primer ejercicio sin funciones y sin nada. Y luego dijimos, ahora lo vamos a crear con funciones. Y con funciones creamos una función que se llama calcular área y otra que ya ahorita sabemos que no son funciones, son métodos. Bueno, creamos una función que se llamaba calcular área y otro calcular volumen, pero a ambas les pasamos longitud, altura y profundidad. Entonces la pregunta que hacemos la vez pasada es, ¿por qué aquí a estos métodos no les pasamos estos datos? No les pasamos estos parámetros. Pues decíamos que porque esos valores ya los tiene dentro del objeto. Le van a llegar de alguna otra forma. Generalmente no le van a llegar como parámetros de los métodos. Porque decíamos que era el equivalente en el modo, acá en el mundo real, como si yo para hacer avanzar un carro tuviera que llevar las llantas. Un método que avanzar y como parámetro las 4 llantas para que pueda avanzar. Y sí puedo hacerlo avanzar si yo llevo mis llantas y le quito las que tiene y le pongo las nuevas. Y sí va a avanzar, pero pues así no es como funciona, ¿verdad? Entonces, normalmente los atributos pues son valores que los objetos van a tener para poder ejecutar sus métodos. Que eso no quiere decir que ya no vamos a poner parámetros, no. Quiere decir que le vamos a poner solo los parámetros que sean adicionales a lo que ya tiene el objeto en sus atributos. Y como les decía, pues la mayoría de las veces nosotros no vamos a saber qué atributos tienen los objetos, salvo que nosotros hayamos diseñado las clases, que seamos propietarios. Un JTable, ¿qué atributos tendrá? Pues no sé. Todo lo conozco a través de los métodos. Y cualquier objeto del mundo real, pues ese proyector no sé cómo esté por dentro, no sé qué atributos tenga, pero los métodos que están afuera son los que lo hacen funcionar y me resuelvan el problema para el cual yo compré o adquirí ese cañón, ¿no? Bueno, entonces, aquí creamos la clase, dijimos que la clase es un molde para crear los objetos.
Aquí en este punto esto no se ejecuta directamente, sino es a través de la creación del objeto que se ejecuta esto. Y la creación del objeto la hacemos en la aplicación. Aquí está. ¿Qué hace la aplicación? Aquí, bueno, creamos dos objetos de la clase ortoedro. Uno le llamé caja y otro le llamé bote porque vi un bote de basura que parecía un ortoedro. Bueno, este no tanto, pero había otro antes que sí estaba así todo muy... parecía una caja, ¿no? Bueno, y decíamos que pues nos da 0 y 0, ¿verdad? Porque pues ahorita, fíjense, lo que hicimos, vamos a crear aquí dos objetos, la caja y el bote. A ver, lo voy a hacer aquí. Voy a crear para ejemplificar, ¿no? Aquí nosotros tenemos un objeto. Lo vamos a poner así. Así, ¿verdad? Y luego, así. Y luego así. Bueno, el primer objeto que creamos acá en la aplicación se llama caja, ¿no? Entonces, yo lo voy a representar aquí de esta manera. Le voy a decir, esta es una caja. ¿Sí? Es una caja. ¿Qué atributos tiene la caja? Pues tiene los que dice aquí, longitud, altura y profundidad. ¿Sí? Voy a poner un poco más pequeño este. Así, ¿eh? Y tiene dos métodos, los métodos son acá abajo, ¿eh? Aquí estoy representando un objeto, ya no la clase, sino un objeto. Entonces aquí, este sería calcular área y calcular volumen. ¿Sí? Bueno, también lo voy a poner un poco más pequeño. Algo así. Y bueno, la caja tal vez la ponga en otro color. Pero, ¿qué valores tiene ahorita longitud, altura y profundidad? Eso son datos, son variables. Como acá, cuando nosotros le dijimos acá, ortoedro caja es igual a new, se está creando este objeto a partir de esta clase. ¿Sí? Pero, ¿qué valores le da longitud, área y profundidad? Pues le da ceros. Este vale 0. Caray. Este vale 0, este vale 0 y este también vale 0. Sin que nosotros le hayamos dicho. Vale 0. Por lo tanto, cuando yo le pido a el área, se lo estoy pidiendo a quién, aquí. Le estoy pidiendo a la caja que me calcule el área, pues el área va a venir a buscar la longitud, altura, profundidad y vale en 0. Por eso cuando lo ejecutamos, pues nos da un 0. Lo mismo ocurre con el volumen. Aquí estamos creando otro objeto de la clase ortoedro que se llama bote. Entonces yo estoy creando un segundo objeto, lo voy a poner por acá. A ver, voy a poner esto. Y estamos creando un segundo objeto. Voy a poner que se llama bote, ¿no? Este es un segundo objeto. Y se llama bote. Pero en este momento tienen la misma información, pero eso no quiere decir que siempre van a tener la misma información. Yo aquí le puedo cambiar un valor, acá otro valor. ¿Cómo le hacemos para que la información llegue a los objetos? Porque aquí pueden decir, bueno, y pues entonces por eso mejor le ponemos parámetros aquí, ¿va? Para que los pida con los parámetros. Pues sí, pero esos no tiene sentido usar parámetros ahí porque esos valores los debe tomar de dentro del objeto. Es como el ejemplo que dio de la hamburguesa. Yo no llego con los ingredientes para que haga la hamburguesa. Yo le pido la hamburguesa y ahí adentro deben estar todos los ingredientes, me entrega la hamburguesa. El método es crear una hamburguesa o preparar una hamburguesa. Bueno, entonces, ¿cómo va a llegar la información ahí? Por ejemplo, aquí tenemos esta de 20, 10 y 8. ¿Cómo van a llegar esos valores ahí? Una manera poco ortodoxa, pero posible, es si yo le digo, bueno, pues ¿sabes qué?
el bote o la caja, pues, la caja, punto, y aquí viene la altura, longitud y profundidad, ¿verdad? Le digo, pues la longitud es igual a 20. Y luego le digo, caja, punto, altura, ¿cuánto dijimos que valía? No me acuerdo, ¿eh? Ahí está, 10 y 8, 18, ¿sí? Entonces aquí le pongo 10 y aquí le pongo 8 en la profundidad, caja, punto, profundidad, ¿sí? A ver, si yo hago eso, entonces ya este objeto que puse por acá, ya no va a traer 0, digo 0, 0 y 0. ¿Qué va a traer aquí? Va a traer un 20, luego aquí va a traer un 10 y aquí va a traer un 8. Porque ya se lo estamos asignando al objeto. ¿Sí? Y entonces cuando yo le diga que lo ejecute, ya me va a dar un resultado, 880, que creo es lo que habíamos calculado por acá, ¿no? Ahí están los 880 del área. Y bueno, pero, ¿qué creen? Estamos rompiendo una regla de oro de la programación orientada a objetos, si hacemos eso. ¿Vale? Sí, pero, o sea, este ejemplo, lo que estamos haciendo es omitiendo una regla básica de la programación orientada a objetos. Uno de los conceptos que vimos. ¿Se acuerdan que vimos abstracción, encapsulamiento, método, atributo? ¿Cuál es el concepto que estamos, la regla que estamos rompiendo? No, pues sí, o sea, la idea, para que yo al objeto caja le pida su área, tengo que pasarle el 20, el 10 y el 8. El problema es cómo se lo estoy pasando. ¿Cómo? No, es el objeto, caja es el objeto. Bueno, ¿pero a quién se los pasamos como parámetros? Al ortoedro. Puede ser una forma, lo vamos a ver luego. Bueno, lo que quiero que se den cuenta es que esto es equivalente a que si yo para prender, para asignarle energía, bueno, gasolina a un carro, como si yo abriera el tanque y le echara la gasolina directamente. ¿Qué concepto estoy rompiendo ahí? El del encapsulamiento. Aquí estamos agrediendo, estamos violando el principio de, es una palabra normal, ¿sí? Porque estamos violando una regla de el encapsulamiento, ¿sí? Bueno, estamos rompiendo la regla del encapsulamiento, ¿sí? Porque estamos pasándole directamente el dato así a la brava, como quien dice. Así, nada más se lo estamos pasando. Y eso es uno de los principios de la programación de objetos. Ahora, no quiere decir que no se pueda. ¿Sí? Si se puede, pues más ya se pudo. Si yo, no sé si alguna vez les tocó ver, a mí sí, un carro así como, ya como hechizo todo. Sí, ya todo tuneado, pero así, sí, pero una vez vi uno que traía un tanque de gasolina, o sea, lo traía así por arriba y luego traía como una manguera para que se llegara a donde debía llegar. ¿Y cómo le echaba la gasolina? Pues por arriba, así. Pues hagan de cuenta que estaba rompiendo con la regla del encapsulamiento, porque el encapsulamiento protege tanto al objeto como al mundo de que no pase algo, ¿verdad? O sea, la información, los datos del objeto tienen que estar protegidos. Y la asignación de los valores también debe ser de acuerdo a ciertas reglas. Entonces, bueno, eso nos da pie a comentar el alcance que debe tener cada elemento de los objetos. Fíjense, ¿se acuerdan? Es más, aquí hay una palabra, ¿qué quiere decir público? Es público, que es de todo el mundo, ¿verdad? Y por ahí, cuando hemos hecho alguna aplicación en modo visual y cuando generamos un evento, no sé si se acuerdan qué palabra aparece ahí. Private, ¿verdad? Aparece la palabra privado. Entonces, público y privado son dos
palabras que me dicen qué nivel de protección o alcance tienen los elementos de una clase. ¿Sí? Bueno, entonces, por regla general, fíjense, por regla general, vamos a poner aquí. O sea, si no hay un motivo así de peso, los atributos los debemos declarar privados. Regla general. Los atributos deben ser privados. ¿Sí? Porque deben estar ocultos, deben estar protegidos. El encapsulamiento, allá concretando en sintaxis, es poner la palabra private. ¿Sí? Entonces, vamos a asignarle aquí la palabra private. 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 ¿Sí? Eso lo cambia adentro de la clase. O sea, nosotros vamos a poner los atributos, si no hay una muy buena razón así que justifique, o sea, no debemos no debemos utilizar atributos públicos. A veces lo hacemos por comodidad, por flojera. Es que, pero ¿y por qué ponerlos privados? Porque, a ver, ¿cómo le pasamos la corriente a ese cañón? Mediante un cable y tiene un conector ahí, ¿va? O sea, es un método controlado de cómo le asignamos energía. Y por dentro, quién sabe qué pase, está protegido. La manera en que llega la energía a los componentes electrónicos, pues está protegido. ¿Sí? Si estuviera expuesto, sería riesgo tanto para el cañón como para nosotros. ¿Sí? Para quien manipula. Bueno, entonces, por eso los atributos deben ser privados, deben estar protegidos. ¿Sí? Bueno, y los métodos, por el contrario, los métodos, ¿por qué deben ser públicos? Pues para poder interactuar con el objeto. Los métodos son para interactuar con el objeto y por lo tanto, en general deben ser públicos, ¿sí? Ahora, por regla general, son públicos. Ahora, entonces, ¿por qué cuando definimos un evento, cuando activamos un evento de un componente, ¿por qué me lo pone private? Si yo acabo de decir que son públicos. Ah, bueno, porque si hay elementos, si hay métodos dentro de los objetos que puedan ser privados. Por ejemplo, en un automóvil, la manera en que yo puedo poner el aceite. ¿Cómo le podemos poner el aceite en un automóvil? Pues tiene un conducto especial, pero no está a la vista del automóvil, está adentro. Es un método, pero está adentro porque debe estar más protegido. Entonces, sí es más probable que yo me encuentre métodos privados a atributos públicos. Métodos privados sí pueden existir con más frecuencia. Ahí, en el caso del aceite, pues es un método donde yo pongo aceite, pero no está tan expuesto porque sería peligroso. ¿Sí? Bueno, entonces los métodos normalmente son públicos. Ahora, si no le ponemos nada al método, lo va a tomar como público, ¿eh? Pero yo sí les voy a pedir que siempre pongamos public y private. No quiero que me digan, no, es que por default es público o por default es private. Bueno, eso lo podrán aplicar después. Pero aquí en el curso, siempre público de... sí, aquí los métodos van a ser públicos. Entonces vamos a poner aquí public doble. Ahí está. Bueno, entonces ya eso lo podemos reflejar nosotros aquí en el diagrama. Lo vamos a estar haciendo. Miren, voy a tomar otra vez esto. Lo voy a copiar. Ya no cabe ahí, entonces me voy a ir a otra hoja. Ahí lo voy a poner aquí, ¿sí? Bueno, entonces, para indicar que un elemento es privado, se utiliza en el diagrama el símbolo del guión, el menos. El menos quiere decir que es privado. Por eso los atributos pues, normalmente van a tener un guión. ¿Así da? Porque el guión quiere decir que son privados. O sea, el diagrama me da información de cómo voy a codificar la clase.
Entonces me está diciendo ahí que los atributos los tengo que poner privados. Siempre los vamos a poner privados. Y los métodos le vamos a poner que van a ser públicos. Y eso lo identificamos con el signo más. Así. El más quiere decir que son públicos. ¿Sí? Va a ser muy raro que yo me encuentre un más acá arriba. Y va a ser raro que yo me encuentre un menos acá abajo. En nuestros ejercicios, en nuestras clases que vamos a crear, los atributos van a ser privados y los métodos van a ser públicos. ¿Sí? Bueno. Pero entonces, vamos a ver qué sucede acá, en la aplicación. Ahí estamos en la aplicación. Si yo me regreso a la aplicación, ya cambié aquí a private y a public. Y ya dijimos que siempre va a ser así. Pero si me voy para acá y lo grabo, ¿qué está pasando aquí? Me marca error. Me marca error, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué me marca error? Pues porque ya no tengo acceso a los... ¿sí? Ya no tengo acceso a los atributos porque son privados. O sea, aunque yo esté en el mismo proyecto, pero el archivo de aplicación, que es otra clase, realmente la aplicación pues es otra clase. Esta clase no tiene acceso al atributo privado. ¿Sí? Por lo tanto, no puedo asignarle directamente. Yo sé que esto es muy práctico, es que nomás lo ponemos así ya, ¿verdad? Pero es muy peligroso. Si los atributos estuvieran expuestos, que fueran públicos, entonces cualquiera les podría cambiar los valores. Y hay atributos que controlan el comportamiento del objeto. O sea que son atributos de control en una estructura de datos, por ejemplo, que no lleguen más elementos de los que deben. O sea, puede haber atributos que sean de control y que solamente la clase sepa cómo se tienen que modificar. Ahorita, pues todos nuestros atributos son de información. Bueno, pero ¿cómo le vamos a hacer para poner los valores de los atributos? Si eso me marca error. ¿Qué? Pues damos un método. O sea, ¿cómo le ponemos? Ya me dicen, no, es que la gasolina no se la puedes poner así nada más aventarla y ya, porque es privado. O sea, el atributo donde va la gasolina es privado. Entonces, ¿cómo le vas a poner la gasolina? A través de un conducto adecuado, que es un método. ¿Sí? Entonces necesitamos un método para ponerle información a los atributos. ¿Sí? Bueno, y esos métodos son estándar. Entonces voy a poner aquí método para asignar información a los atributos. ¿Sí? Vamos a ponerlo una flecha así. Métodos para asignar datos a los atributos. ¿Sí? Bueno, a los atributos. Esos métodos se llaman set. ¿Sí? Ya hemos usado método set. ¿Cuáles? ¿Me dicen? El set. ¿Cuál? Set text. El set value, add, set row count. Ven cómo es un estándar, ¿sí? Los métodos set. Ahora, yo le puedo poner otro nombre, otro prefijo, pero pues para qué ir contracorriente, pues, nada más es para mortificarme, nada más para batallar más, nada más para que digan que no seguí a los demás. Los métodos que ponen información a los datos, a los atributos de las clases, empiezan con el prefijo set, que es asignar. ¿Sí? Entonces, vamos a tener un método set longitud. Se le pone set y luego una descripción de qué es lo que van a asignar. Es muy común poner set y luego el nombre del atributo. No es obligatorio, pero es muy común. Entonces, vamos a tener un método que se llame set longitud, otro que se llame set altura y otro que se llame set profundidad. Así como hay un set text, un set value, pero nada más que la diferencia es que nosotros estamos diseñando la clase. Tenemos que codificar esos métodos. ¿Sí? Bueno, entonces, nos vamos para acá, al código, y le decimos, nos regresamos a la clase, y le decimos, ¿sí? Sí, me regresa al código de la clase.
Y aquí donde dice métodos, bueno, sí por regla general son públicos. Bueno, yo a estos métodos que me sirven para explotar, para utilizar, o sea, para la utilidad de la clase, pues. Yo a estos métodos les llamo métodos de proceso, a los que ya tenemos. ¿Sí? Le voy a llamar métodos. Esto yo no lo he visto en algún libro, pero para distinguirlo, ¿no? O proceso. Esos son los que le dan, digamos, la utilidad a la clase. ¿Yo para qué quiero un ortoedro? Para calcular el área y el volumen. Pero va a requerir otros métodos son como de infraestructura, de mantenimiento, que son los métodos set. Entonces vamos a poner aquí, método set. Asignan valores a los atributos. ¿Sí? Bueno, asigna. Tal vez, no sé si lo recuerden, pero todos los métodos set que hemos usado setX, setValue, setValueAdd, setRowCom, setColumnCom. Todos esos métodos no me regresan ningún resultado. Todos regresan void. ¿Sí? Entonces, porque su propósito no es que me regresen un resultado, sino que pongan un valor dentro del objeto. Entonces, aquí sería. Son públicos porque son métodos, ¿sí? Luego, void porque no van a regresar nada. Y luego ya se pone el prefijo set en minúsculas. Set con minúsculas. Y luego ya, pues vamos a empezar por el primero que es longitud. Entonces aquí sería longitud. ¿Sí? Y siguiendo el estándar, la palabra, la segunda la empiezo con mayúscula. Y siempre van a requerir un parámetro, que es el valor que va a llegar al objeto. Los métodos set toman información y se la pasan adentro del objeto. Entonces aquí vamos a recibir un valor de tipo doble, que es la longitud. Le podría long, pero pues long es palabra reservada, ¿verdad? Es un tipo de dato. Bueno, le voy a poner longitud así. Le puedo poner la palabra longitud, así como se llama el atributo, pero ahorita no lo voy a hacer, ¿sí? A propósito, le voy a poner nombres diferentes a los parámetros. Bueno, entonces, y entonces abrimos nuestro bloque de lo que vamos a hacer en el código. Ahorita lo único que vamos a hacer es tomar el parámetro y pasárselo al atributo. Es una asignación simple. Así vamos a empezar. Le vamos a decir, la longitud es igual. Vean cómo lo pone en colores diferentes. El editor nos ayuda también con eso. Los atributos los pone en un color. Y los parámetros los pone en otro color. ¿Sí? Entonces, cuando mandemos llamar este método, aquí hay que recordar que estamos como diseñando la clase. Luego, en la aplicación, alguien va a crear un objeto y va a ejecutar ese método. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a tomar este parámetro y se lo vamos a pasar a longitud. Vamos a completar los otros dos. Va a ser exactamente lo mismo. Pues son métodos diferentes. Le decimos public void set, ahora sigue altura, set altura. Y vamos a recibir como parámetro pues una altura. Voy a poner así A. ¿Sí? Y entonces lo que va a hacer es tomar ese parámetro y se lo va a asignar al atributo. Sería altura es igual a, no al revés. Si lo ponemos al revés no va a cumplir el propósito. La idea es que aquí va a llegar la información a alt, va a traer un número, ese número se lo vamos a asignar a la altura. Entonces vean cómo estamos asignando información pero a través de un método. Bueno, vamos a poner el otro método. ¿Cuál sería? ¿Cómo? Antes de hacer el cálculo, ¿no? Eso, le vamos a asignar datos antes de hacer el cálculo. Aquí sería void, ahora va a ser set profundidad. Y le vamos a pasar como parámetro una profundidad. En este punto no sabemos qué le van a pasar. Estamos nada más diseñando un método que va a recibir un valor de profundidad y se lo va a asignar al atributo del objeto.
ahorita aquí no estamos en particular dentro de ningún objeto, o estamos dentro de todos los de la clase, según como lo vean. Aquí no, yo no puedo decir, aquí estoy dentro del bote o dentro de la caja. Aquí estoy dentro de cualquier objeto de la clase. ¿Sí? Bueno, entonces aquí sería que la profundidad es igual a prof. Y ya tenemos métodos que me permiten tomar información desde fuera y pasársela al objeto. Es como el método, es el método del enchufe, ¿verdad? De la corriente, de la energía. Pues hay un método que recibe la información a través de una clavija. Esa clavija es el parámetro. Y luego ya cuando prendemos, pues ese parámetro se le pasa al método que es el enchufe, y luego ya se encarga de utilizarlo dentro del objeto. Bueno, entonces ahí tenemos, y por lo tanto acá, ¿qué tendríamos que hacer? Ya no puedo asignarlo directamente porque son privados. Entonces lo tenemos que hacer a través de los métodos. Ese 20 lo vamos a asignar. Ya no estoy dentro de la clase, estoy en la aplicación. Me olvido del código de la clase. Voy a utilizar objetos de la clase. Entonces aquí sería caja.set. Aquí están los tres métodos set. Set altura, set longitud, set profundidad. Le voy a decir set longitud y aquí vamos a poner un 20. El 20, ¿cómo va a trabajar esto? Se creó la caja se creó con puros ceros. Luego, a través del método set longitud le estamos pasando un 20 y estamos ejecutando el método set longitud. Ese 20 se va a recibir en este parámetro y el 20 se le va a asignar al atributo longitud. Es como le llega la información al objeto. ¿Sí? Bueno, entonces esto lo vamos a hacer también con set altura. Le vamos a poner aquí, era 10, ¿verdad? Y set profundidad. Es igual a 8 era, ¿no? Mande. Claro. ¿Y qué dice? Si son otros valores. Sí, bueno, fíjense. Qué bueno que haces esa pregunta. Me dice, no, pues es que ese nada más va a trabajar con 2018, ¿eh? Nada más. Bueno, normalmente yo voy a utilizar la aplicación en modo consola para hacer pruebas con los objetos, a no ser que me digan, hagan una aplicación en modo consola para... Entonces aquí nada más estoy haciendo pruebas para ver si mis clases están trabajando correctamente. Ya sé que lo general, si es que yo quiero hacer una aplicación con esto a un usuario, tendría que preguntarle yo en unas variables cuánto vale la altura, la profundidad, preguntárselo y con esas variables ponérselas aquí. ¿Sí? Pero ahorita es nada más probar si todo está funcionando bien en la clase. Luego ya haríamos una aplicación, normalmente la vamos a hacer en visual, ya una aplicación para un usuario. Bueno, entonces aquí si le damos ejecutar, pues sí me va a dar el área de la caja porque ya le estamos asignando valores. Al bote no le hemos asignado ningún valor, por lo tanto me da ceros. ¿Sí? Bueno, voy a asignarlo de otra manera. A ver, voy a crear, ahora ya no voy a decir una variable de tipo random, no voy a decir, voy a crear un objeto de la clase random. Random es una clase, azar es un objeto, igual a new random. Porque lo que vamos a hacer es asignarle, le vamos a asignar ahora al bote, que es el segundo objeto, le voy a asignar valores aleatorios. Lo vamos a hacer a través de variables, por ejemplo. Es más, voy a utilizar una variable que se llame longitud. Longi. Ese va a ser azar. Next in, le digo, dame un valor entre next in, ¿verdad? Vamos a darle un valor entre 10 y 100, 99. La longitud, y luego o 100 pues. Y luego le voy a decir otra variable que sea
La profundidad igual a azar. Ahora le voy a decir que me dé un valor pues más corto, un valor entre 5 y 20. ¿Sí? Y voy a utilizar los métodos para asignarle al bote estos elementos. Estamos en la aplicación, ya no estamos dentro de la clase. Bueno, entonces le diría bote. Ahora voy a trabajar con el bote, pero bote y caja son de la misma clase. Saben hacer lo mismo, tienen los mismos atributos. Lo que pueden tener diferentes pues son los datos. Ya cada uno puede tener sus datos. Bueno, entonces bote punto, le voy a decir set altura, no, set longitud. Le voy a pasar aquí la variable longi, ¿sí? Y luego le voy a decir ahora bote punto set sigue la altura. Tengo una variable en donde guardé la altura, deliberadamente no la puse. Bueno, aquí lo voy a generar directamente. Le voy a decir azar.nextIn y le voy a poner una altura. Estoy probando, estoy haciéndolo de diferentes maneras. Entonces aquí le diríamos, no sé, del 10 al 50, la altura. Y la profundidad, sí tengo una variable donde guardé el azar. Entonces, bote.profundidad es... pues sí es esa profundidad. Ahí lo adivino. A ver, a la caja le pasamos los datos así directos, pero al bote le pasamos valores aleatorios, ¿sí? Es la longitud, la altura, directamente aquí le pasamos el valor aleatorio, no lo guardé en una variable, aquí sí los guardé en variables. Y ahora vamos a preguntarle cuál es el volumen del bote. Sí tenemos manera de comprobarlo porque pues hay un ejemplo, ¿no? Aquí está el de 880. Pero el volumen del bote, ¿cómo podría verificarlo? ¿Cuánto vale? A ver, 880, que es el área, sí lo pude verificar con el ejemplo, ¿no? Aquí ya tenemos un ejemplo, aquí está. A ver, ahí está el ejemplo. Dice que el área vale 880 y ahí está el 880. Pero el volumen del bote no lo tenemos aquí. Dice que es 16.492. ¿Cómo puedo estar yo seguro que esa... ¿Qué necesitaría yo para confirmar que ese es el resultado? Los valores y cuánto valen. Pues no se sabe, ¿verdad? No se sabe porque el objeto los tiene, pero nosotros no sabemos cuáles son. Entonces, así como hay métodos que me sirven para asignar valores a los atributos, necesito métodos que me digan los valores de los atributos. ¿Sí? Ok, entonces vamos a poner esto aquí. ¿Sabe qué hice? Voy a poner ahora aquí otros métodos. Estos métodos son métodos, no voy a poner en verde para obtener los valores de los atributos. Y estos métodos se llaman, empiezan con el prefijo get. Díganme qué métodos get hemos usado. GetText, ¿cuál otro? GetValue, GetRowCount, GetColumnCount, GetModel. Todos esos métodos me dan información de los datos de los valores de los atributos. Es como yo los puedo conocer. Aquí yo deliberadamente asigné valores aleatorios para indicar que no los conozco. ¿Y cómo se los pregunto al objeto? A través de los métodos get. ¿Sí? Bueno, entonces los métodos get también, cada atributo va a tener un método set para ponerle un valor y un método get para conocer su valor. Entonces me voy aquí a la clase
y le digo, método set asignan valores a los atributos. Y lo voy a poner aquí. Métodos get obtienen valores y esos los tenemos en todos lados. A ver, en un automóvil, ¿quién me puede dar un ejemplo de un método get de un automóvil? Un método get. Yo ya les di un ejemplo del método set, cómo poner la gasolina. ¿Sí? Es un método, o sea, es un conducto adecuado y por ahí entra la gasolina y llega a su lugar y de ahí se distribuye. Ya internamente el automóvil utiliza la gasolina como debe ser. Todo controlado, ¿sí? Bueno, si funciona todo bien. Pero un método get del automóvil, el kilometraje, el de la gasolina, o sea, el que me dice cuánto queda de gasolina es un método get, porque se imaginan, el método get me da información del objeto de una manera segura. Se imaginan que yo para saber cuánto queda de gasolina tuviera que irme al tanque y meter la mano y a ver hasta dónde va, tantearle ahí va más o menos. O sea, sí, alguien puede hacerlo así, pero obviamente que no es lo más seguro y no es lo más práctico. Entonces los métodos get me dan información del objeto. Por ejemplo, ahí el cañón, el botoncito, más bien la lucecita verde es un método get. Me está diciendo el estado del si está prendido o apagado. Si está en verde está prendido, si está en rojo está apagado. Tal vez es un atributo de tipo booleano, ¿eh? Bueno, entonces los métodos get sí me regresan la información que tiene el atributo. Por lo tanto, vamos a ponerlos por aquí, ¿sí? Vamos a decirle. Normalmente yo los métodos de cálculo los pongo hasta el final. Por eso los estoy dejando así. Entonces le diría un método get por cada atributo. Public. Y aquí sí es un tipo de dato. El tipo de dato, pues es el tipo de dato del atributo. Si voy a regresar profundidad, pues tengo que ponerle el tipo de dato de profundidad. Aquí serían de tipo doble. Doble. Y empiezan todos con get. Get es un prefijo que se utiliza para conocer el estado de un atributo del objeto. Get longitud. Y pueden o no llevar parámetros. Por ejemplo, get row count no lleva parámetros. Pero get value add sí lleva parámetros. Porque necesito decirle en qué renglón y qué columna quiero obtener la información, ¿verdad? Get text, por ejemplo, no lleva parámetros. Hay muchos métodos get que no llevan parámetros. Bueno, entonces aquí abrimos un bloque y lo único que va a hacer ahorita es regresar el valor del atributo. En este caso la longitud. ¿Sí? Regresa el valor del atributo. O sea, los métodos get y set a veces parecen innecesarios porque lo que hacen casi siempre es muy breve, muy cortito. No, nomás lo va a regresar y quien lo pidió sabe qué hacer con él. O lo muestra o lo usa en una operación. Puedes hacer una variable o puedes usarlo directamente para... No, pero es privado, pero lo que te va a regresar es el valor de... O sea, te va a decir cómo mira, adentro hay un dato y vale esto. ¿Sí? Ahora, eso quiere decir que no todos los atributos van a tener un get. Ahorita en nuestros primeros ejercicios todos los atributos van a tener un get. Pero ya en los objetos hay atributos que no tienen get porque el get puede dar información que es sensible, ¿no? Bueno, entonces vamos a poner ahora el public doble get altura. Y entonces vamos a regresar aquí el valor de la altura. Luego public doble get profundidad. ¿Sí? Get profundidad
aquí va a regresar el valor de profundidad. Los métodos get dan información del objeto. Entonces, el objeto tiene atributos, se encapsulan privados y solamente a través de los métodos get y set se pueden modificar los valores o se pueden conocer esos valores. ¿Sí? Por ejemplo, la temperatura que sale en los celulares, pues también es un método get. Nada más que ese método, pues no, el celular en sí no es un termómetro, ¿verdad? Sino que va a una aplicación que no, si hay un termómetro y luego ya, nada más nos trae la información, ¿sí? Ok, bueno, entonces ya con esto, nosotros sí podríamos saber, tal vez no tenga mucho sentido que yo le pida a la caja que me diga cuáles son sus datos, sus valores, porque yo mismo se los di, pero al bote se los dimos de manera aleatoria. Entonces, si yo quiero verificar el volumen, que sea el correcto, pues necesito saber cuánto vale cada elemento. Pues le vamos a dar salida aquí. Vamos a decir system ln y luego le va a poner longitud es igual, y aquí es donde nosotros ya tenemos un objeto al cual le vamos a pedir que muestre su longitud. ¿Cuál objeto es? Pues el objeto bote punto, y entonces aquí aparecen los get. Si ustedes se fijan, no solo aparecen lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Aquí están los get y por acá están los set, pero aparecen varios métodos más. ¿Y esos quién los puso? El diablo. El diablo. ¿Sí? Alguien los debió haber puesto ahí, ¿verdad? Pero en cualquier clase que creemos, es más, si nosotros no ponemos ningún método, solito me va a poner esos, porque esos ya existen de antemano. Luego vamos a ver por qué. ¿Sí? Bueno, entonces, get longitud. Aquí está, get longitud me regresa un valor de tipo doble y ya, yo sé si ese lo guardo en una variable, lo muestro como en este caso, o lo utilizo en alguna expresión para hacer un cálculo. A ver, ahí está, ¿sí? A ver, voy a hacer lo mismo, pero con los otros dos. Aquí sería, altura y profundidad, ¿verdad? Así. Entonces aquí sería get altura y get profundidad. A ver, así. Si lo ejecutamos, vean como ya me dice, bueno, el volumen del bote es este y su longitud, esto fue lo que se generó aleatoriamente. Si multiplica a alguien, por favor, 83 por 18 por 16, debe dar esto, porque así se calcula el volumen. 83 por 18 por 16. Ahí está, ¿verdad? Gracias. Y eso, por ejemplo, que yo lo quisiera verificar por fuera. Yo le puedo decir, a ver, voy a calcular el volumen del bote. ¿Sí? Lo voy a hacer por fuera para revisar si lo que está haciendo la clase está bien. Entonces le digo, a ver, sería del bote, vamos a tomar a obtener su longitud. Y luego lo voy a multiplicar por, lo voy a poner hacia abajo. Del bote voy a obtener su longitud y del bote voy a obtener su profundidad. ¿Sí? Ahí estoy calculando el volumen del bote por fuera del objeto para ver si es cierto lo que... Nada más para confirmar. Entonces aquí le diría yo... sí, va. Entonces aquí es altura. Altura. Y le voy a dar salida aquí donde dice volumen del bote. Le voy a poner aquí por fuera del objeto. Porque lo estamos calculando fuera del objeto. Nada más para verificar.
Aquí le voy a decir volumen del bote. Yo sé que el bote sabe calcular su volumen. Aquí le pedí que me dijera cuáles son sus valores de los lados del ortoedro, pero aquí nada más le estoy dando salida al atributo. Acá los estoy usando para hacer una operación. Y me debe dar lo mismo, si no algo anda mal, ¿no? Ahí está. Volumen del bote 8400. Con estas son sus dimensiones. Y volumen del bote por fuera del objeto, pues nos debe dar lo mismo. Ok, entonces lo que vimos hoy es que los atributos deben ser privados, los métodos deben ser públicos. Por lo tanto, para poder asignar valores a los atributos, tenemos que crear métodos set. Para conocer los valores de esos atributos, tenemos que crear métodos get. ¿Sí? Mande. A ver, ¿en dónde? ¿Sí? ¿Se quedó? Bueno. ¿Dudas, preguntas? Le seguimos mañana, pues.